Espero que hayan tenido todos un muy lindo 18, 19, que hayan pasado bien estos días de vacaciones. Y tenemos nuestra última clase antes de la prueba del día miércoles, así que vamos a revisar los ejercicios que les había planteado y aprovechemos también en el mismo momento los ejercicios, pero también después en queda un tiempito para plantear las dudas que puedan tener antes de la prueba. ¿Les parece? Súper. El primer eran varios ejercicios de análisis de segmentación, ¿no? A pesar de que la prueba, por supuesto, no va a consistir solamente en eso. Este es uno de los ejercicios posibles y va a haber mucho más preguntas también de cuestiones que hemos conversado durante esta semana. Este ejercicio es muy bueno para poner en práctica también lo que hemos visto, ¿no? Así que bueno, había que segmentar en primer lugar la palabra cabra. Veamos, ¿quién nos ofrece aquí su análisis en morfemas? ¿Cuáles son los morfemas que yo? Antonio, cuéntanos, ¿cómo segmentaste cabra? Puse cabr como la raíz, Ya, cabra como la raíz. la A como flexivo del género, Perdón. Y la raíz, la A como flexivo de género. y aquí no decir que se tiene que poner o no, pero puse el símbolo del morfema cero. Perdón, me perdí, Antonio, no te escuché lo último. Puse el símbolo del morfema cero y lo escribí como flexivo de número, pero no sé si es que hay que ponerlo. Ya, vamos de a poquito. Bueno, primero esa pregunta en particular. En efecto, dado que cabra, si nos estamos refiriendo, por ejemplo, al animal, bueno, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Que nos estemos refiriendo al animal, que es esa especie de chivo, ¿no? Parecido a una oveja, pero con cuernos y con barbita, ¿cierto? En efecto, es un sustantivo, se comporta como un sustantivo, ya que hablamos de una cabra o varias cabras en el monte, por ejemplo. Así que el número tiene siempre. Puede ser singular o plural. El plural se marca con la S en este caso, como ya lo sabemos. Y la ausencia de plural, dado que se trata de un paradigma cerrado, en que solamente pueden estar estos dos miembros, o es plural o es singular, la ausencia del plural nos dice de inmediato que se trata de una palabra en singular. Así que sí, en este caso, como en todos los que sean parecidos, hay que poner el signo cero para indicar que se trata del morfema, el sufijo de número plural, que al no estar mencionado, al no estar externalizado en un significante, su ausencia significa que está transmitiendo el número singular. ¿Bien, Antonio? Súper. Ok. ¿Todo el mundo está de acuerdo con este análisis de Antonio o hay algún análisis alternativo? ¿Todos bien? Perfecto, ya. Todos están de acuerdo. Bueno, existe una posibilidad de análisis alternativo, porque este sería voy a, en realidad, refrasear lo que estoy diciendo. Antonio, tú nos planteas que la raíz para ti es cabr, ¿cierto? Antonio, ¿me sigues? Sí, sí, yo Súper. planteo eso. Planteas que la raíz es cabr. ¿A qué opones la A? Ya entendí. A cabro, en teoría. Perdona, no te entendí yo, que está un poquito entrecortada tu audio. Que se pondría a cabro. Claro. No sé si te digo bien. De nuevo, trata una vez más o si no te trato de guiar yo. Claro, como nos dice por el chat, Antonio, este análisis es posible y yo lo seguiría si que efectivamente pudiéramos hacer la oposición cabra frente a cabro. Y de hecho es una oposición posible, ¿no? Nosotros lo hacemos en español de Chile, ¿no? Cuando decimos una cabra chica frente a un cabro chico, ¿no? Y acá no estamos usando cabra en el sentido de animal, sino que lo estamos usando como un sinónimo de niño, ¿no? ¿Conocen la palabra, cierto? En ese caso, yo no tengo ningún problema en que se haga esta oposición y por lo tanto se haga la segmentación cabro y que la A claramente ahí está marcando el género femenino, porque se opone a una posibilidad que sería cabro que marcaría la O, en este caso el sufijo de género masculino.
Sin embargo, si estamos hablando del animal, ¿cierto? Una cabra en el monte, ¿cierto? Este tipo de animal parecido al chivo, como decíamos recién, la verdad es que se pone más dudoso, porque no me parece que ahí haya oposición cabra-cabro, sino que se habla más bien de una cabra macho y una cabra hembra, ¿no? En esos casos. No sé si existe, bueno, aquí yo soy un poco ignorante con respecto a los nombres de animales, porque Sofía nos propone cabrito, pero no estoy tan seguro que el cabrito sea el macho de la cabra. Ignacia, claro, nos propone el macho cabrío, que de hecho es ya todo un nombre nuevo para hablar del macho de las cabras, ¿no? Y sabemos que es muy importante para la literatura, que de ahí viene la tragedia, ¿no? El sacrificio del macho cabrío. Pero, pero claro, no tenemos claramente la oposición cabra-cabro en el caso del animal. De hecho, existen muchos nombres de animales que son lo que se llama... ay, se me fue el nombre de estos sustantivos. Ay, epicenos. Son llamados sustantivos de género epiceno, es decir, que no cambian su forma independientemente de si el animal al que se está designando es macho o hembra. La mayor parte de los nombres de animales son así. Por ejemplo, una serpiente es siempre femenina, independientemente de que la serpiente en cuestión que estemos viendo sea un macho o una hembra, una hormiga, no sé, un gorrión, y por supuesto la cabra, ¿no? Así que no es raro que esto pase en los nombres de animales. Entonces, claro, en este caso, si tomamos, como nos dice Antonio en el chat, cabra no se opone a cabro cuando se trata del nombre de animal, que parece ser lo que estamos acá conversando, la opción más posible. En ese caso no habría una opción posible, una oposición, perdón, posible entre cabra y cabro, y probablemente ahí la mejor solución, o al menos una solución posible, sería proponer que la raíz y el género femenino estarían amalgamados en el mismo morfema cabra. Y luego vendría el número, ¿cierto? Con el signo cero, para indicar el número singular. Igual, como esto lo conversamos en algún momento, igual esta es una opción que es polémica, no es completamente, no está ausente de discusión, porque si bien es cierto esto que les estoy diciendo, y tiene entonces a favor el hecho de que no hay una oposición posible entre cabra y cabro, si, por ejemplo, si queremos hacer, por ejemplo, el diminutivo de cabra, y hablamos de una cabra pequeña, hablamos de una cabrita. Y ahí entonces, pareciera ser que cabro vuelve a ser la raíz, y es un flexivo, perdón, es un derivativo, ¿no? Y ahí nos aparecería de nuevo esta A al final. Y pareciera estar hablando del género, ¿no? Y de nuevo el número también acá, para completar. Así que no hay una solución fácil para esto. Si hablamos, en resumidas cuentas, si hablamos, como lo hizo Antonio al principio, de un nombre para designar a un niño, y por lo tanto hay oposición cabra-cabro, no hay ningún problema en entonces postular este análisis que él hizo, ¿no? Porque cabro sería la raíz, la A sería el sufijo flexivo de género, y el signo cero el sufijo flexivo de número. Ahí no hay ningún problema con ese análisis. Sin embargo, si hablamos del animal, la cuestión se vuelve un poco más complicada. Y tendríamos dos opciones. La de proponer cabra como amalgama de la raíz y género femenino, basado en que no hay oposición cabra-cabro en este caso, y también proponer igualmente esta, asumiendo que cuando uno hace una derivación, un cambio de esta palabra, añadiendo un morfema derivativo, no flexivo, sino derivativo, un morfema léxico-genésico, parece que se toma como raíz cabra y no cabra, ¿no? Así que es un caso complicado. ¿Ignacia? Sí, profe, perdone por interrumpirlo, en especial con algo que mencionó muy a la pasada, pero cuando habló de los sustantivos de género, les dijo algo después como los sustantivos de género tanto. ¿Cuál era el nombre? Sí, es solamente una curiosidad, porque lo vamos a ver también más adelante cuando veamos el sustantivo, pero estos sustantivos que pueden designar a machos y hembras, pero que sin embargo no cambian su forma cuando designan un macho o una hembra, son llamados sustantivos de género epiceno.
Ya, perfecto. Muchas gracias. Un placer. Por ejemplo, no sé, si hablamos de a ver, un caso fácil, un caso evidente. Si hablamos de, no sé, una paloma, por ejemplo. No sé, una paloma igual. Hay gente que le dice palomo al macho, ¿no? Ya. Pensemos un chincón, por poner un nombre de un pájaro. Una foca, nos dice Antonio también, ¿cierto? Siempre femenino. Una jirafa también siempre femenino, no hay jirafos. Caballo es un caso más complicado porque tenemos, esos generalmente se llaman sustantivos con género heteroléxico, porque el caballo tiene un nombre completamente distinto para su hembra, que es el de yegua, ¿no? Cocodrilo, sí. Cocodrilo es muy bueno, porque efectivamente siempre hablamos de un cocodrilo, nunca de una cocodrila. Esos son claramente epicenios. Muchas gracias, porque a esta hora de la mañana a veces no funciona. Ok, pero eso es el caso. Los dos análisis entonces son posibles y cada uno tiene su justificación. Este claramente sería el único posible si estamos hablando del sustantivo cabra como equivalente a niño. Pero si estamos hablando del sustantivo cabra como el nombre de un animal, estos dos son posibles y cada uno tiene su justificación. ¿Bien? ¿Alguna duda que haya quedado de este análisis? No, súper. Vamos con la siguiente. La palabra era misil. ¿Quién nos ayuda aquí? ¿Quién nos propone su análisis 18? Ignacio nos dice misil, listo. Oh, lol. Pues tendría un 1. Un 1. Ya, pues Ignacio, ya que lo estáis haciendo. Dale, ¿cómo sería entonces? Ya, yo diría que es misil raíz y después 0. Misil raíz. Y después morfema 0. Pero conociendo cómo es usted con las cosas, probablemente hay como una cosa que yo no me fijé, que es una cosa muy mínima que cambia todo el análisis. Ya. Ya, no te vayas que quiero conversar contigo. Entonces, sería misil raíz y el morfema 0. Pero el morfema 0 te faltó indicar qué es lo que qué significado está transmitiendo. Que misil es singular. Entonces, sería morfema 0 que nos indica el número singular. Ah, ya sé cuál es su pillería, que es el misil. Entonces hay un morfema de género muy como oculto. ¿Y dónde está? Porque misil tiene género, ¿no? Sí, pero está amalgamado. ¿Y dónde está entonces? En el morfema 0, no sé. No, porque fíjate que independientemente de si decimos misil en singular o misiles en plural, siempre es masculino. Masculino. Claro, Por eso está como en la raíz, ¿o no? en la raíz. Está amalgamado aquí en la raíz. Sí, eso yo le dije y usted me peleó. Me hace sentir No, dijiste insegura. en el morfema 0. No, primero le dije, está amalgamado y usted me miró con una cara que yo dije, estoy muy mal y debería irme de esta carrera. No, la cara que puse es de admiración. Así que bien. Bien. Sí, en efecto, en el caso de misil, muchas gracias, Ignacia, tiene la raíz y tiene al mismo tiempo, transmite la misma raíz amalgamado al morfema de género femenino. Digo, perdón, masculino. Siempre es un misil peligroso, por ejemplo, un misil dañino. Y el morfema 0 corresponde o expresa el número singular. ¿Bien? Así que aquí sí tendríamos un caso muy claro de amalgama. Ojo con eso, porque los sustantivos, de nuevo, tienen siempre género y número. Así que no se olviden de cuando encuentren un sustantivo en su análisis, de ponerle el género y el número, hipotetizando con el mejor sentido, ¿no? ¿Dónde puede ir? ¿Ya? Bien. Ese es el análisis para misil. Por supuesto que esta discusión hará que se saque un 7, mi querida Ignacia. ¿Benjamín? No, que yo quería el otro. ¿Tú quieres el próximo? El submarino, exacto. Perfecto. Vamos entonces con submarino. ¿Cómo propone su análisis, estimado Benjamín? Ok, creo que voy a levantar algunas cejas, pero esa es la idea. A ver. Los Dale. morfemas son sub, mar, in y o.
Pero anda diciéndome qué tipo de morfemas son, para ir ya añadiéndolos. Ya, sub es prefijo y también es derivativo. Ay, no te entendí. ¿Puedes repetirlo? Voy a poner audio. No te escucho bien, Benjamín, de nuevo. Ese es el viejo truco de hacer que el micrófono no funciona, ¿eh? Cuando no se acuerda del nombre de alguien. Hola Martina, ¿cómo estás? Ya, pues, Benja. Ok, a ver si lo debería escuchar. Bien. Ok. Entonces, sub sería el prefijo y sería el derivativo. Prefijo derivativo, muy bien. Ajá. Mar es la raíz. Mar, la raíz, estoy muy de acuerdo. In es el afijo, derivativo también. ¿Cuál es el afijo derivativo? No te escuché. In. In, Mar, sí. in. In es un sufijo derivativo. Tienes toda la razón. Ajá. Y por último está el O, que es el afijo flexivo. Y finalmente tenemos O, que es un sufijo flexivo. Muy bien. ¿Y número? No hay, o sea, circular. Singular, no es lo mismo que no hay. Ups, Lo que ups, pasa es que ups. no hay nada expresado, pero transmite un significado singular. Hay algo implícito ahí. ¿Perdón? Hay algo implícito ahí. No, no hay algo implícito. Hay algo que está explícitamente ausente, ¿cierto? Y lo transmitimos entonces con este signo cero, y eso nos da el número plural. Bien, hay varias cuestiones. Gracias, Benjamín. Estoy de acuerdo con tu análisis. Déjame responder una pregunta de Sofía en el chat. Dice que si al escribir los morfemas constituyentes hay que escribirlo así, con el género, número singular o solo los corchetes. Bueno, la verdad es que no hay un solo estándar, ¿no? La verdad es que basta, por ejemplo, lo que sí es estándar es poner este signo para la raíz, poner el guión al inicio cuando se trata de un sufijo o al final cuando se trata de un prefijo, pero si añaden o no la información de género femenino abajo o al ladito o número singular o plural al ladito, eso más bien depende de las necesidades que ustedes quieran, de lo que se les pida, ¿no? Si están haciendo un análisis para una prueba y yo se los pido, pónganlo, pero les voy a pedir explícitamente que lo pongan. Lo mismo en un análisis que ustedes están haciendo en una investigación también, solamente se pone si se considera necesario. La respuesta, para términos prácticos para la prueba, ¿no? Pónganlo solamente si yo se los pido, si no, no es necesario. ¿Ok? Y les digo en el planteamiento de la pregunta, explicite con claridad de qué tipo de morfema se trata, pónganlo, ¿no? De esta manera o de alguna otra. Si no, bastaría con esto, pero sí lo que tiene que ir siempre son los guiones para indicar si es prefijo o sufijo y el símbolo de la raíz para indicar también cuál es la raíz. ¿Ya? Gracias, Sofi. Benjamín, en cuanto a tu análisis, estoy súper de acuerdo contigo. Deberíamos amar como la raíz. Luego el in es el sufijo derivativo, ya que de mar viene marino o marina, ¿cierto? Luego el sub, que nos indica también como prefijo derivativo que está bajo el mar. Y luego el género y el número, porque es propio de un sustantivo o de un adjetivo, ya que esto puede ser las dos cosas, ¿no? Podemos estar hablando del submarino como un vehículo, en cuyo caso es un poco más discutible la asignación de género a O, porque el submarino siempre es submarino, nunca es submarina, pero también podría ser el caso del adjetivo submarino, es decir, por ejemplo, hablamos de la vida submarina o no sé, un hábitat submarino, y en esos casos claramente tenemos una oposición O-A, y ahí es muy claro que la O indica el género masculino. Y el cero, siempre la ausencia, nos está señalando el número singular. Sí, así que estoy súper de acuerdo. Ignacio nos pregunta si la respuesta de submarino es como la respuesta base. Claro, este sería como el esquema típico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Dudas o análisis alternativos para este caso?
¿Cómo hago el símbolo de la raíz en el teclado? Yo lo hago, pero no sé si con control alt suprimir. No, no, no. No, no, no. Yo lo hago, pero no sé si a ustedes les va a salir igual porque tengo un Mac. Lo hago con el alt y la B corta. Pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ah, ya. Sofía nos pregunta si la raíz no podría ser marín. Claro. Eh, pues no, ya que marino, si tomamos la palabra marino de una manera más completa, ¿no? Porque marín no nos dice nada, pero marino o marina, es bastante claro que no es un morfema porque podemos seguir dividiéndolo, ¿no? Marino es lo propio del mar. Y ahí es bastante claro para cualquier hablante detectar que en marino, si hablamos de la vida marina, si hablamos de, no sé, la costa marina, si hablamos de vientos marinos, es bastante evidente, creo, que no es tan difícil llegar a que en la raíz de eso está la idea de mar, ¿no? Y que in es muy típico en el español para decir como, para hablar de, como, bueno, para usarlo como sufijo que indica cosas propias de, no sé, por ejemplo, tenemos, no sé, si alguien es de Rancagua, es un rancagüino, por ejemplo, como yo. Si alguien, no sé, es de una ciudad, se dice que es citadino, por ejemplo. Eh, si, a ver, ayúdenme usted. ¿En qué otras cosas usamos el ino, ina para hablar como de propio de algo que está en la raíz, aparte de marino, rancagüino, citadino? Hay un montón, pero en la mañana no sé, uno se acuerda. Eh, De inquilino no, eso lo veo menos transparente. Santiaguino, por supuesto, propio de Santiago. Campesino es un poco más complicado porque tenemos algo entre medio, ¿no? Campino sí sería muy claro que fuera del campo, pero campesino tiene algo entre medio que hace el análisis un poco más difícil. Pero sí santiaguino es un caso muy claro. Bueno, y ahí ya tendríamos cuatro, ¿no? Santiaguino, rancagüino, claramente nombres así tipo gentilicios, es decir, nombres de habitantes propios de una localidad, típicamente tienen este ino, como antofagastino también nos dice Pietro. Pero también, por ejemplo, citadino. Entonces, hay varios casos en que este in habla como de propio de un lugar, ¿no? En este caso, propio del mar. Entonces, marín no puede ser una raíz porque no es un morfema. ¿Por qué no es un morfema, chicos? Pregunta de prueba segura. Sofi, ¿por qué no es un morfema? Marín. ¿Qué le falta para ser un morfema? Porque lo puedes seguir dividiendo, exacto, porque no es mínimo, ¿cierto? Marín, yo estoy de acuerdo en que puede ser un signo lingüístico, porque tenemos un significante, marín, que transmite propio del mar, ese es su significado. Pero ese no es mínimo, se puede dividir en mar y en el sufijo derivativo in, que indica la idea de propio de. ¿Bien? Eso. Eh, ¿Más dudas con este? ¿No? ¿Claro? Vamos al siguiente entonces. Sería plantaciones. ¿Qué nos ayuda aquí? Plantaciones. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? Entonces voy a designar a alguien. Voy a ver la lista de participantes. Y así al azar, al azar, al azar. Don Francisco Vera. ¿Dónde está don Francisco? Acá, Francisco. Súper. Proponnos tu análisis, por favor. Dale, dale, te esperamos. Como prefieras, ya sea escrito o con el micrófono, como prefieras tú. Te esperamos con ansiedad.
qué nervios. Ah. Dos días después. Lo pillé en pijama, Francisco, parece. Ah, ya. Lo puso con todo, súper. Voy a copiar el análisis de Francisco y lo pongo acá. Francisco nos propone planta, como la raíz. ¿No saben hacer ese signo? Ah, son, no son choros ustedes. Yo sí sé hacerlo. Ok. Plantaciones, morfema cero de número singular, nos dice además. Bueno, esa última parte no puede estar bien. Tú nos dices que además de esto hay un número singular que estaría expresado con un cero, pero plantaciones es plural, así que no puede ser singular. Y está expresado con el es, ¿cierto? Así que ahí el sufijo permite el número plural. Nada más que hacer. Sion es un sufijo derivativo, ¿cierto? Ya que tenemos como raíz planta, y sion es como donde están todas las plantas, ¿no? De hecho, tenemos en muchos casos extensión que forma sustantivos a partir de verbos en el español, ¿no? Como, no sé, de urbanizar, urbanización, por ejemplo, eh, de educar, educación. Es como un formador de sustantivos y de plantar, plantación. Pero femenino es lo ausente, en eso estoy muy de acuerdo contigo, Francisco. Y aquí hay un problema, ¿no? ¿Dónde podemos proponer que está? Porque si no está expresado y no podemos oponerlo a nada, como si lo podemos hacer cuando proponemos los ceros, ¿dónde está amalgamado? Sofía nos propone que está amalgamado en la raíz. Como lo proponíamos, por ejemplo, también ¿en dónde lo proponíamos? Sí, en misil, ¿se acuerdan? Y eso es una posibilidad, claro. Ahora sí tienes micrófono, a ver. Francisco, ¿dónde propones tú que está amalgamado el género en este caso? Oh, me parece que no le funciona. No se escucha. Pero algo habías dicho, Ahora ¿no? Que tú sí, también Ahí sí, súper, ahí dale. estoy. Yo también creo que está en la raíz. En planta, Pero ¿no? Y lo la, amalgamarías acá entonces. sí, Ahí estaría entonces también el género femenino. En ese caso sí, respondiendo a lo que nos decía hace un rato Sofía, ahí sí que habría que indicarlo, ¿no? De alguna manera para que quede claro que estamos hablando ahí del femenino. Sí. Ya, eso es una posibilidad, me gusta. La otra, que me gusta también, y que creo que es la solución más habitual, es suponer que está indicado junto con el flexivo, digo, junto con el derivativo sion. Claro, que es lo que nos está proponiendo Sofía ahora por el chat. Y esto es re interesante, porque fíjense lo que yo les decía hace un rato, aunque esto requiere de una discusión mayor, y es que sion es un sufijo que típicamente sirve para formar sustantivos a partir de verbos. Decíamos, por ejemplo, de urbanizar, nos da urbanización. No sé, de educar, nos da educación. De, no sé, deducir, nos da deducción. Y de plantar, entonces nos daría plantación. Entonces, si lo tomamos, hay varias cosas que nos revela esta comparación que acabamos de hacer. La primera es que, fíjense que todos los sustantivos que se generan al añadirle a un verbo, o a un infinitivo en este caso, el sufijo ción, son todos femeninos. Una urbanización, una educación, una deducción, una plantación. Y en todos estos casos, salvo en el de planta, que es más o menos dudoso y que por lo tanto por eso teníamos la duda recién, vienen de infinitivos o de verbos, ¿no? Que no tienen género.
Urbanizar no tiene género. Lo mismo educar o deducir. Plantar tampoco, si lo tomamos como infinitivo y lo relacionamos con los verbos. Entonces, si tomamos todo esto en cuenta, tendríamos más argumentos en realidad para decir que el género femenino está más bien amalgamado, no con la raíz, sino que está expresado en el sufijo sion. Porque parece ser que sion siempre que se añade a una raíz, le da la idea de sustantivo primero, pero también le añade la idea de sustantivo en femenino. Pero claro, esto solamente se puede hacer cuando lo comparamos con el resto del paradigma. Así que la mejor solución sería entonces proponer que planta es realmente la raíz, pero solamente la raíz, y que corresponde a una raíz más bien verbal y no a la del sustantivo, ya que lo comparamos con las otras raíces a las que típicamente se le añade sion, como urbanizar, educar, reducir, y muchas más que ustedes pueden pensar, y que en realidad el género estaría amalgamado habría aquí entonces un derivativo, por un lado, y al mismo tiempo estaría planteando un género femenino. ¿Bien? En todo caso, esto por supuesto requiere además de haber hecho este otro paso, ¿no? De comparar el sion, lo que no siempre resulta evidente. María Magdalena. Es que ahora me confundí de por qué el sion es derivativo, porque, o sea, es como, no sé, me confunde porque es derivativo si es como necesario que esté el sion para la, no sé, estoy Sí, yo explotando. sé, yo sé lo que te acaba de pasar. Recordemos que, recuérdame María Magdalena, ¿en qué estás pensando? ¿En qué rasgo de los flexivos o derivativos estás pensando que te hace dudar de la categoría que tiene? En lo que sea como rasgo particular de un grupo, ay, ya se me fueron todas las palabras, así como de los adjetivos, los... Exacto. ¿Cierto? Nosotros dijimos que los flexivos tenían como característica o como rasgo que eran propios, característicos de una clase gramatical. Es decir, que todos los sustantivos, por ejemplo, tienen género o número. O todos los adjetivos tienen también siempre número, género. Ese es un poco más complicado, porque no todos los adjetivos tienen género, pero número sí. Y los verbos, por ejemplo, tienen siempre tiempo y persona, por poner algunos casos. Eso hace entonces que esos sean morfemas flexivos. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es si existen sustantivos que puedan ser sustantivos sin el sufijo sion. Y la respuesta es que sí, pues muy claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos recién un análisis de misil, que es un sustantivo, y misil no tiene el sufijo sion. O cabra, también es un sustantivo y tampoco tiene el sufijo sion. Y muchos otros en que podamos pensar, ¿no? Casa también es un sustantivo y no tiene el sufijo sion. Piedra es un sustantivo y no tiene el sufijo sion. Entonces, el sufijo sion no es característico o no es obligatorio en todos los miembros de la clase sustantivo. Solamente aparecen algunos de ellos. Y por lo tanto es opcional o facultativo. No puede haber sustantivos sin género ni número. Y por lo tanto esos son los flexivos. Pero sí puede haber sustantivo sin un sufijo sion. Otra cosa es que la palabra plantación requiera del sion para volverse un sustantivo. En eso estoy de acuerdo. Pero eso no es lo que hace que algo sea flexivo o derivativo. Lo que hace que algo sea flexivo es que sea obligatorio para toda la clase, no para una palabra en particular. ¿Me entiendes, Magdalena? Sí, ahora ya despejó mi duda. Perfecto. ¿Se entiende entonces, chicos, por qué sion es derivativo y no flexivo? ¿Cierto? Pero era importante entonces que esto lo viéramos, porque justamente estas son algunas de las dudas que quedan más despejadas cuando hacemos un análisis como este. Ok. ¿Más dudas o análisis alternativos para este caso? ¿Para plantaciones? Ok, lo dejamos ahí entonces. Ah, Francisco, cuéntanos. Sí, pequeñito. Sobre el sion, Gracias por lo de ahora pequeño. sería, Eso fue con cariño.
Sí, La pequeñito. erección es lo que lleva al género femenino. Eso Sí. sería por derivación, porque gracias a Sion sabemos que originalmente la palabra estaba en femenino, entonces deriva ese significado a Sion. Ah, no te entendí el último razonamiento, ¿de nuevo? Me extraña porque ocurre que originalmente, claro, era plantar. Y Claro, no si tenía nosotros, género, no tenía nosotros género comparamos femenino. el proceso de cambio de la palabra, el Ok. proceso de derivación de la palabra, y la comparamos con otras que han sufrido la adición de este afijo ción, en todos los casos que podemos ver, y muchos otros que podríamos plantear, no sé, se me ocurre ahora otro más, no sé, movilizar, movilización. Por poner otro más, nomás. Todos los casos en que añadimos ción Mm, coinciden en que provienen de un verbo o de un infinitivo, ¿no? Y por claro. lo tanto podemos hipotetizar que en el caso de plantación también es lo mismo, que no viene de planta, del sustantivo planta, sino que viene del infinitivo o de los verbos correspondientes a plantar. Y por lo tanto, no podríamos proponer que acá planta, la raíz, tiene un género, ya que se trata de una raíz verbal o de infinitivo, que no tienen géneros. Claro, sí, sí, ahora no entendí. Disculpa, es que dormí poco. No te preocupes, la caña. Y además, el otro factor que hace que sea preferible ubicar el género femenino en ción y no en planta, aparte del que acabamos de decir, es que siempre que se le añade ción a algo, el sustantivo resultante es siempre femenino. Urbanización, la educación, la deducción, la movilización, la plantación. Y por lo tanto, sería una coincidencia muy grande que simplemente fuera una casualidad, ¿no? Y entonces tenemos muchas más razones para decir, ya, acción siempre aporta la idea de tomo un infinitivo o un verbo y lo transformo en sustantivo, pero además transmito la idea del género femenino. Entonces tenemos muchos más motivos para pensar que es en acción donde está amalgamado el género. ¿Bien, chicos? Ok. Vamos con la siguiente, que era sabrosísimo. Sabrosísimo. Sí. ¿Quién me ayuda acá? Antes de que yo lo designe a dedo. Ah, Camila, qué lindo. Gracias, Cami. Lo copio del chat y lo traslado acá. Y Camila nos propone sabros como raíz, istin como un derivativo, o como flexivo de género masculino, y un cero para el singular. Lo voy a poner también como igual que lo hiciste recién, como de número singular para que estuviera también flexivo, por supuesto, para que esté en consonancia con el otro análisis que hiciste acá. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Todos de acuerdo? ¿Algún análisis distinto? ¿Alguna pregunta? Camila, una pregunta de mi parte. La raíz sabros, ¿dónde más se encuentra? ¿Se escucha? Sí, te escucho súper bien. Es que estaba pensando como en sabroso, Como en sabrosa. sabroso, ¿cierto? Ahí también está sabroso. Digo, ahí también está sabroso, ¿no? En sabroso. Tienes toda la razón. Y ahí sí tendríamos claramente sabros, ¿cierto? Y la O, y después probablemente un cero, ¿no? Siempre tenemos sabroso, sabrosa, sabrosos, sabrosas, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, sabros es un signo lingüístico también en castellano. Lo podemos encontrar no solamente en sabrosísimo, sino que también en sabroso. Pero Ignacia y Sofía nos proponen, ¿qué pasa con saborear y sabor? Como que ellas también, ¿qué es? El punto ahí entonces, si sabroso o sabros es un morfema o no, o hay algo más. Tienen una raíz similar, pareciera, nos dice Aranza. ¿Pero cuál es la raíz entonces?
No sé, yo Ignacio tenía la propone que duda, A ver, perdón, Aranza. con esta, no sabía si, creo que se llama como alomorfia o no, Sí, la que puede ser que nomofía. tengan como raíz similar, alomorfía, perdón. Ujú. Pero antes tenemos que, y estoy de acuerdo contigo en que aquí probablemente hay un caso de alomorfía, pero antes tenemos que responder a la pregunta de si sabros es o no un morfema, es decir, si puede seguirse dividiendo. ¿Qué significa sabros? Que lo encontramos, por ejemplo, en sabroso. Sabros es lo que sabe bien, tiene toda la razón Francisco, es decir, que tiene buen sabor. Entonces, lo que parece que pasa acá en esta palabra sabros, o en esta posible morfema sabros, es que en realidad es una especie de sabor y os, como si fuera saboroso primero. Fíjense de hecho que en castellano este sufijo oso, o osa, os en realidad, no es raro para decir como que algo tiene una cualidad. Si algo tiene mucho olor, se dice que es oloroso. Si algo tiene dolor, por ejemplo, o causa dolor, se dice que es doloroso. Si algo es... a ver, ¿qué otra hay? A ver. No sé. Ah, grandioso, claro, que es algo grande, ¿cierto? Que es propio, grandioso, desde grandioso. Si tiene maldad, es maldadoso. Ya, súper buenos ejemplos. Claro, o si tiene amor, o es propio del amor, es algo amoroso, como las cartas amorosas, ¿no? Entonces, parece que el oso, o osa, ¿no? En realidad, os, está ahí para indicar justamente cualidades propias, ¿cierto? O más bien la característica propia de lo de la raíz. Entonces, probablemente, el morfema raíz es sabor. Y el os es en realidad un sufijo derivativo, que indica la cualidad propia del sustantivo que está en la base. Y esto nos daría saboroso. Y, siguiendo con el análisis de Camila al inicio, sería saborosísimo, ¿no? Pero aquí viene Aranza, entonces, en nuestro rescate. ¿Qué es lo que pasa entre sabor y sabor? ¿Cambian ¿Aranza? como esa palabra? ¿Se Cambia, cambian claro, la de forma del morfema, ¿cierto? Del significante de Sí. ese morfema. Entonces, sabor tendría un alomorfo, que es sabor, y probablemente aparece ahí por razones de comodidad en la pronunciación, por razones fónicas. Y ahí nos queda sabroso y luego sabrosísimo. ¿Bien? Entonces, el análisis de Camila estaba bastante bien, pero nos faltaba en realidad detectar que había una raíz un poco más oculta, que es la raíz sabr, y que os en realidad es otro derivativo. Y aquí sí está la raíz. Bien, por eso es importante hacer la oposición, ¿no? de todas las formas que encontremos similares, no solamente para la raíz, sino que para cada uno de los morfemas que vayamos descubriendo. Ah, Antonio dice que entre sabr, tú dices que la gente no detectaría con tanta claridad la relación entre sabroso y sabor, dices tú, Antonio. Pero, ¿se me escucha? Te escucho, sí. Que para ti Que sería más opaco. sí, hace algunas clases hablamos de que los morfemas se diferencian por lo que uno cree que notaría un hablante promedio, y siento que Sí. ese paso que dimos está demasiado opaco. Eso es una posibilidad, es cierto, y estaría abierto a esa discusión. Sin embargo, ustedes en el mismo chat detectaron como muy fácilmente que sabroso tenía una relación con sabor, ¿no? Entonces no era tan, no sé si es tan opaco, yo estoy abierto a discutirlo, pero me parece No, que es la verdad, ahí opacidad, puedo tener como un sesgo personal porque yo no lo vi. claro, Entonces, hay un sesgo ahí, es cierto. no, y esto no siempre es fácil, no siempre es fácil de detectar, no siempre es fácil de discutir hasta dónde podemos llegar con el análisis morfológico, la verdad es que eso no hay un corte tan claro. Pero déjame compararlo con otra palabra. Por ejemplo, fíjate en la palabra hermoso.
Uno, de hecho, podría quizás detectar en hermoso que pareciera que hay también este oso, ¿no? Del que hablábamos recién, que también está en sabroso, maldadoso, oloroso, etc. Pero el problema es que si sacamos oso, nos queda una raíz como erm, que claramente no está relacionada con nada en castellano, ¿no? Este sería un caso muy claro de opacidad, porque hermoso en realidad sí viene de una forma originalmente en español antiguo que era formoso. De hecho, todavía está en el italiano. Formoso o formosa era algo que estaba lleno de formas. Es decir, que era como voluptuoso, ¿no? Con mucha forma. Y de ahí nos viene a nosotros la palabra hermoso, o hermoso. Sin embargo, este sí que yo creo que para un hablante en la actualidad le es imposible llegar a esta relación con esta palabra, ¿no? Ahí sí que ya hay un caso muy claro de opacidad. En cambio, en sabroso yo creo que podemos llegar más fácilmente a la idea de la relación con sabor. No es tan oculta. Pero es verdad que es un caso que al menos vale discutirlo, ¿no? No es tan claro. Sofía nos pregunta por el chat si no puede ser sa la raíz, por sabor. Claro, entonces en ese caso tendríamos que dividir sabor en dos morfemas, es decir, tú propondrías que sabor no es un morfema, sino que lo podemos dividir en dos, sa y or, que sería también un derivativo, ¿no? ¿Qué podemos poner a favor de ese análisis, Sofía? ¿A qué lo podríamos oponer para decir que sabor no es una raíz, sino que puede dividirse no es un morfema, sino que puede dividirse en otros dos morfemas más chicos? Que tenemos saborear, pero ahí en realidad tenemos sabor, de nuevo, no tenemos sab, porque saborear es sentir el sabor. Yo estoy de acuerdo en que esto se puede proponer, pero tendríamos que proponer entonces con claridad que existe el morfema sa, que aporta la idea de una idea muy clara y que también aparece en otros verbos o sustantivos o en otras palabras, en que no aparezca como sabor, sino que solamente como sa y aportando el mismo significado que aporta aquí. Mira, la verdad es que no me parece tan descabellado, porque existe un verbo, a pesar de que no lo usamos tanto en castellano, es un poco raro, como nos decía un poco opaco, como nos decía Antonio, que es el verbo saber, en el sentido de tener un cierto sabor. Por ejemplo, este helado sabe bien, o esta comida sabe bien, que está un poco en desuso, pero ahí sí tendríamos la raíz sab con la misma idea de tener un gusto, ¿no? Así que no es tan raro, pero sí yo diría que está un poquito más opaco. Pero de nuevo, aquí caemos de nuevo en el problema que nos plantea Antonio, y es hasta dónde saber que un análisis se puede seguir haciendo y hasta dónde es opaco. Es de hecho uno de los grandes problemas de la morfología, el saber hasta dónde uno puede seguir dividiendo y hasta dónde resulta natural hacer esa división para un hablante. Así que la propuesta que hace Sofía no es para nada descabellada, pero sí me parece que implicaría un grado un poquito mayor de opacidad. Así que por ahora me quedo con este análisis. ¿Ok? Escuche, se nos va ya la hora y nos quedan razonablemente y presidencialistas. No sé si quieren trabajar con una de estas dos o dejamos estos minutitos que nos quedan para alguna pregunta que nos haya quedado en el tintero antes de la prueba del miércoles. Lo que sea, mi cariño, ya. Yo les voy a proponer mis propuestas para razonablemente y para presidencialistas, solamente para que no queden así en la duda. Para mí, razonablemente, tendrían primero razón, como la raíz. Tendríamos luego hable como razonable. Y finalmente, el mente. Y ambos serían sufijos derivativos, hable y mente. Y aquí no habría ningún flexivo, ya que razonablemente no tiene ni género, ni número, ni tiempo, ni persona. Así que solamente tendríamos un caso de raíz con dos sufijos derivativos. ¿Bien? Eso para razonablemente. Y finalmente para presidencialista, este es un caso un poco más complicado. Tendríamos presid, de presidir, si es que lo alcanzan a ver como la raíz, en
sufijo en, que encontraríamos, por ejemplo, en presidente, que es un sufijo derivativo. Cia, también como un derivativo, cial, perdón, como un derivativo, como en presidencial. Y finalmente, el último derivativo que sería ist. Tendríamos entonces 3 derivativos. A partir de la raíz de presid, que es de presidir, president, que por ejemplo nos da presidente o presidenta, presidencial, que es lo propio del presidente, presidencialista, que es característico de lo presidencial, y después lo flexivo, ¿no? Presidencialista. Bueno, perdón, el A como femenino no me cabe bien porque no tenemos O, así que aquí probablemente lo amalgaríamos en presidencialista, ese flexivo, y sí tendríamos un número singular, porque sí podemos hacer la oposición presidencialista, presidencialistas. Eso, así que les propondría ese análisis para eso. Sofía nos propone para este último, si preside, no se separaría de presidente. Yo lo dejaría en preside como, justamente porque presid es la raíz que estaría coincidente con todos los verbos de presidir, presido, preside, presidimos. Entonces, presid sería lo que representa toda esa raíz verbal, que estaría también, por lo tanto, también en preside, ¿no? Y este en sería lo propio de cuando aparece ya como en presidente. ¿Qué significado daríamos a cada uno de los sufijos? En este caso, en sería una persona que hace lo que está en la raíz. De presidente, de presidir, presidente. Igual que de dirigir, por ejemplo, dirigente. Es decir, como una persona que ejerce el oficio o la actividad que está indicada en la raíz. Luego, presidencial, el cial, es lo propio de lo que viene antes, ¿no? Propio del presidente. Dirigencial, propio del dirigente. Luego el ista sería como el partidario de esa tendencia, ¿no? De lo que es propio a lo presidencial. ¿Cierto? Si tenemos presidencial, un presidencialista es el partidario de lo presidencial. Dirigencialista es el partidario de lo dirigencial y así. Esos serían los significados de esos flexivos. Y por supuesto el género y el número tienen sus significados funcionales siempre. El género razonablemente no está en ninguna parte, porque el razonablemente no tiene género. De hecho, si tú lo ves en una oración, en un contexto, ¿no? Decimos, se comporta razonablemente, actúa razonablemente, pero no genera concordancias con palabras de ningún género. Eso, así que no tiene género. De hecho, es un adverbio, y los adverbios no tienen ni género ni número. Eso. ¿Más dudas, chicos? Nos queda un minuto, lamentablemente. Siempre se me hacen muy cortitas las clases. Y el morfema cero de presidencialistas está porque se opone a presidencialistas. Si es una persona nada más que está a favor del presidencialismo, diríamos que es un presidencialista. Pero si son muchas, serían presidencialistas. Y el género en presidencialista, lo dijimos hace un ratito también, está probablemente amalgamado aquí en el ista, ¿no? Porque no tenemos presidencialistas. Pero sí, claramente en presidencialista es donde tenemos la idea ya del género, ¿no? De un género femenino. Así que estaría amalgamado junto con este derivativo. ¿Francisco? Sí, ¿se escucha? Sí. Usted dijo que en sería una persona que hace lo que está en la raíz. Sí. Entonces, en sería un caso de alomorfía de otra ente, ¿o no? Ente y Claro. en. Ya. Exactamente, Muchas sería un gracias. alomorfo justamente con la forma ent. Tienes toda la razón. Eso, chicos. Bueno, Juan Pablo, una última pregunta, porque ya nos Sí. tenemos que ir. Juan Pablo. Perdone, quería preguntarle cuánto tiempo vamos a tener para la prueba el miércoles. Todo el día. Igual que en la del semestre anterior. Así que Ya. desde las 8:30, que se las voy a dejar disponible, hasta las 12 de ese mismo día para que puedan disponer de todo ese espacio para poder contestar. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Súper, chicos. Los dejo entonces. Nos vemos el día miércoles con su prueba y que tengan una excelente semana. Fuerza para este regreso. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.